La muerte es una cita ineludible para todo ser humano. Desde el momento en que nacemos, vivimos con la certeza de que nuestros días están contados. La Escritura nos recuerda en Romanos 5 y 12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres. Desde Adán en adelante, la muerte ha sido el capítulo final de la vida de cada ser humano. Reyes, profetas, gobernantes y personas comunes y corrientes, todos atravesaron el mismo valle de la sombra de la muerte. Es el gran igualador, el límite que nadie puede cruzar por sí mismo. Sin embargo, la Biblia registra algo asombroso. En sus páginas sagradas se encuentran las historias de 3 hombres extraordinarios que desafiaron esta ley universal. No experimentaron la muerte, no fueron sepultados en una tumba. Sus vidas no terminaron con luto ni entierro, sino con una intervención divina. Estos hombres, Enoc, Elías y Melquisedec, son excepciones a la regla, testimonios vivos de que Dios tiene plena autoridad incluso sobre el último suspiro de la humanidad. Esto no es folclore ni un mito. Sus historias están integradas en la misma esencia de las Escrituras, respaldadas por escritos proféticos y confirmadas por el testimonio de generaciones. Cada uno representa algo mucho más grande que su propia vida. Enoc revela el poder de caminar con Dios en comunión inquebrantable. Elías demuestra la victoria de la fe y la valentía en un mundo dado a la idolatría. Melquisedec apunta al sacerdocio eterno e inmutable que se cumple en Jesucristo. En este video, exploraremos sus historias paso a paso. No solo aprenderás lo que hizo que estos hombres fueran especiales, sino que también verás lo que sus vidas significan para ti hoy. ¿Podrían sus historias revelar secretos sobre la vida eterna? ¿Podrían sus ejemplos enseñarnos a vivir con tal fe que incluso la muerte pierda su poder? Al final, descubrirás cómo estos relatos excepcionales abren una ventana al plan eterno de Dios y porque estos hombres son más que simples misterios históricos. Son recordatorios eternos de la soberanía de Dios. Símbolo de peligro, advertencia. Este video no trata sobre especulaciones ni afirmaciones sensacionalistas. Se trata de descubrir lo que la Biblia misma dice. Abordamos estas historias con reverencia, respetando las diferentes perspectivas denominacionales, pero siempre basados en las Escrituras. Nuestro propósito es animar, no debatir. Así que, prepárate. Este viaje que estás a punto de emprender no solo profundizará tu conocimiento de las Escrituras, sino que podría cambiar tu perspectiva sobre la vida, la fe y la eternidad. Cuando el mundo se hundía cada vez más en la corrupción, y el pecado ya no era la excepción, sino la atmósfera que respiraba la humanidad, surgió un hombre cuya vida brilló como un faro en la oscuridad. Su nombre era Enoc. Era el 7º descendiente de Adán, nacido en una época en que los pensamientos de la humanidad eran solo el mal continuamente. Génesis 6, 5. La violencia, la idolatría y la rebelión inundaban la tierra, y los descendientes de Caín propagaban la maldad por donde quiera que iban. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Enoc eligió un camino tan singular y radical que su vida se convirtió en uno de los testimonios más notables de toda la Biblia. La Biblia nos ofrece una breve pero poderosa declaración sobre él. Enoc anduvo con Dios, luego desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5 y 24. Este único versículo tiene un significado eterno. ¿Qué significa andar con Dios? Para Enoc no se trataba solo de rituales. No se trataba de una religión exterior o de palabras vacías. Se trataba de una comunión íntima con el Creador, una comunión diaria, una confianza constante y una obediencia inquebrantable. Su relación con Dios no fue casual, fue intencional. Fue una relación tan profunda que el cielo mismo interrumpió su viaje terrenal. El legado de Enoc es aún más asombroso si consideramos su linaje familiar. Fue el padre de Matusalén, el hombre que vivió más años que nadie en la historia bíblica, 969 años. Su bisnieto fue Noé, elegido para sobrevivir al diluvio y preservar la humanidad. Gracias a la fidelidad de Enoc, se sembró una semilla espiritual que daría fruto en generaciones futuras. Su decisión de andar con Dios no terminó con él, marcó la historia. Pero la historia de Enoc va más allá de la genealogía. El libro de Hebreos destaca su lugar único en la historia de la salvación. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, porque antes de ser trasladado, fue declarado justo por Dios. Hebreos 11, 5. ¡Qué testimonio extraordinario! El mismo Dios que creó la vida extendió su mano y llevó a Enoc a su presencia sin que experimentara la muerte. La tradición judía también amplía la historia de Enoc. Los escritos antiguos lo describen como un escribano de la justicia, un hombre que recibió visiones del futuro, que fue llevado a los cielos y que proclamó el juicio venidero de Dios. Incluso el Nuevo Testamento,
En la carta de Judas, versículos 14 a 15, cita a Enoc como profeta que habló de la venida del Señor con miles de santos para impartir justicia. Enoc no fue solo un hombre de devoción personal. Fue una voz profética, llamando a su generación a la justicia y apuntando al plan eterno de Dios. Piensa en la magnitud de esto. En una época en que la mayoría se burlaba de Dios, cuando el pecado era celebrado, un hombre se atrevió a vivir de manera diferente. Su recompensa fue incomparable. Nunca experimentó la muerte. Esto no fue un mito ni una metáfora. Fue la evidencia del poder de Dios para honrar la fe de maneras que escapan a la comprensión humana. La vida de Enoc nos revela incluso hoy. Caminar con Dios lo cambia todo. Y aquí es donde la historia se vuelve personal. Enoc nos desafía a preguntarnos, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Es distante, ocasional o tibia? ¿O es viva, constante e íntima? Su vida nos recuerda que Dios no busca rituales, sino corazones fieles que anhelan estar cerca de Él. Caminar con Dios es vivir con la eternidad en mente, ponerlo primero en cada decisión y alinear nuestros pasos con su voluntad, sea cual sea el costo. La historia de Enoc no se trata solo de lo que Dios hizo por él, sino de lo que Dios desea hacer por nosotros. El mismo Dios que llevó a Enoc a su presencia sin pasar por la muerte es el que nos llama a tener una comunión diaria con Él. La lección es clara, la fe agrada a Dios, y Dios recompensa a quienes lo buscan con fervor. Hebreos 11, 6. Por lo tanto, el camino de Enoc es más que una nota histórica. Es una invitación a una vida más plena, una invitación a la intimidad con el Creador, una invitación a vivir con tal devoción que el cielo mismo lo reconozca. Si la vida de Enoc fue un testimonio de una intimidad silenciosa con Dios, la historia de Elías fue de confrontación valiente, coraje y poder divino manifestado ante las naciones. El nombre de Elías significa "Mi Dios es Yahvé", y cada aspecto de su vida reflejaba esa declaración. Vivió durante uno de los capítulos más oscuros de la historia de Israel, cuando el rey Acab y su infame reina Jezabel habían llevado a la nación a la idolatría. Se construyeron templos a Baal y a Será. Los falsos profetas se multiplicaron y el culto al verdadero Dios fue despreciado. Fue en este desierto espiritual donde apareció Elías, un profeta solitario que se enfrentó a reyes, reinas y miles de idólatras. Uno de sus primeros actos marcó el tono de su ministerio. Ante el rey Acab, declaró: «Por la vida de Jehová, Dios de Israel, si no llueve este año, sino por mi palabra». Reyes 17, 1. Y así los cielos se cerraron. Durante más de 3 años, una sequía devastó la tierra, las cosechas se perdieron y el hambre azotó al pueblo. Sin embargo, mientras la nación sufría la hambruna, Dios sustentó a Elías de manera milagrosa. Los cuervos le traían pan y carne junto al arroyo Querit. Y más tarde, una viuda en Sarepta vio cómo su harina y su aceite se reponían milagrosamente mientras duraba la sequía. Estos hechos no eran simples relatos de supervivencia, sino señales que demostraban que solo Dios tenía poder de dar la vida y proveer lo necesario, y no Baal, el supuesto dios de la tormenta al que Israel había decidido seguir. Pero el momento decisivo de Elías llegó en el monte Carmelo. Allí, ante toda la nación, desafió a los profetas de Baal a una prueba. El Dios que respondiera con fuego sería declarado el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron, se autolesionaron y gritaron desde la mañana hasta la noche, pero no hubo respuesta. Entonces Elías reconstruyó el altar del Señor, cubrió el sacrificio con agua hasta que rebosó, y oró con fe. En un instante, descendió fuego del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras, la leña e incluso el agua del canal. El pueblo se arrodilló exclamando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Reyes 6 y 39. Ese día, Elías demostró que solo el Dios de Israel reina. Sin embargo, ni siquiera ese triunfo lo protegió de la desesperación. Cuando Jezabel juró matarlo, Elías huyó al desierto, cansado y abatido. Bajo un arbusto, oró: «Basta, Señor, quítame la vida». Reyes 19, 4. Pero Dios, en su misericordia, envió un ángel con pan y agua, restaurando las fuerzas de Elías. Viajó al monte Horeb, donde experimentó la presencia de Dios no en viento, terremoto ni fuego, sino en un suave susurro. En ese susurro, Elías comprendió el verdadero significado del ministerio, no solo en demostraciones de poder, sino en la tranquila certeza de la presencia de Dios. Al finalizar su misión, ocurrió algo sin precedentes. Viajó con Eliseo, el profeta que lo sucedería. Juntos cruzaron el río Jordán después de que Elías lo atravesara con su manto, separando las aguas como Moisés en el Mar Rojo. Y entonces,
En uno de los momentos más impactantes de la Biblia, apareció un carro de fuego con caballos de fuego. En un remolino, Elías fue llevado al cielo ante los ojos de Eliseo, 2 Reyes 2 y 11. Nunca conoció la muerte. No se cavó tumba para él. No hubo ceremonia de duelo. Dios mismo llevó a su profeta a casa en gloria. Eliseo, conmovido, exclamó: Padre mío, los carros y los jinetes de Israel. Tomó el manto de Elías, golpeó el Jordán y lo cruzó, demostrando así que el Espíritu de Dios había recaído sobre él. La llama de la fe se había transmitido, pero la historia de Elías seguía brillando con fuerza en las páginas de la historia. La partida de Elías fue más que un milagro personal. Fue una manifestación divina. Su vida demostró que el poder de Dios triunfa sobre los ídolos, que su presencia sostiene a sus siervos en la debilidad y que su gloria es mayor que la muerte misma. Incluso siglos después, Elías reaparecería en el monte de la Transfiguración, junto a Moisés, hablando con Jesús, como testigo del inminente cumplimiento del plan de redención de Dios. Para nosotros, la historia de Elías no se limita al fuego celestial ni al torbellino de gloria. Se trata de una vida vivida en completa devoción a Dios, incluso en tiempos de soledad, miedo y oposición. Elías nos recuerda que la fe no es la ausencia de debilidad, sino la perseverancia en confiar en Dios a pesar de ella. Y en su ascensión triunfal, vemos la verdad de que quienes pertenecen al Señor nunca son abandonados, ni siquiera la muerte, y a veces incluso más allá de ella. A diferencia de Enoc y Elías, cuyas historias se narran en varios capítulos de la Biblia, Melquisedec aparece de repente, casi como una figura misteriosa que emerge de la oscuridad. Su historia se desarrolla en Génesis 14, tras un rescate dramático. Abraham, entonces llamado Abram, había arriesgado todo para salvar a su sobrino Lot, quien había sido capturado por reyes enemigos durante una guerra entre antiguas ciudades-estado. Con solo 318 hombres entrenados de su propia casa, Abraham persiguió a los invasores, los derrotó de noche y liberó a Lot. Al regresar a la batalla, Abraham no fue recibido por otro guerrero, sino por una figura de inmenso significado espiritual, Melquisedec. El texto nos dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salem, más tarde conocida como Jerusalén, significaba paz. Su nombre, Melquisedec, significaba rey de justicia. En este hombre, justicia y paz iban de la mano. Sacó pan y vino, símbolos que siglos después se recordarían en la mesa del Señor Jesús, y bendijo a Abraham con palabras de autoridad divina. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y alabado sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 19-20. Abraham, el hombre elegido por Dios para ser padre de las naciones, respondió con humildad. Le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que poseía. Con este acto, Abraham reconoció la autoridad espiritual de Melquisedec. No fue solo una transacción, fue el reconocimiento de que este misterioso rey sacerdote representaba algo más grande que él mismo. Pero, ¿quién era Melquisedec? Las Escrituras no mencionan su genealogía, ni sus padres, ni su origen, ni su fin. Este silencio es intencional. El autor de Hebreos 7:3 reflexiona sobre este misterio. Sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La aparición de Melquisedec tiene un significado que trasciende lo histórico, es profética y apunta al sacerdocio eterno de Jesucristo. Siglos después de Abraham, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el Salmo 110:4: El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estas palabras no eran ordinarias. Eran una profecía mesiánica, cumplida en Cristo, quien se convertiría en el sumo sacerdote eterno, no por linaje levítico, sino por designación divina. Jesús, como Melquisedec, tiene un sacerdocio inmutable y eterno, basado no en el linaje, sino en la autoridad divina. Esta conexión es profunda. En el antiguo pacto, los sacerdotes provenían de la línea de Leví. Su ministerio era temporal, transmitido de padre a hijo, limitado por la mortalidad. Pero en Cristo se reveló un nuevo orden sacerdotal, eterno, inquebrantable y suficiente para todos los tiempos. Por eso, el libro de Hebreos insiste en que Jesús es mayor que los sacerdotes levíticos, porque su ministerio se basa en el orden de Melquisedec. Los estudiosos han debatido sobre la verdadera identidad de Melquisedec. Algunos argumentan que fue un rey histórico, un sacerdote justo, preservado en las Escrituras como tipo de Cristo.
Otros sugieren que pudo haber sido una cristofanía, una aparición de Cristo antes de la encarnación. Otros lo ven como una figura divinamente inspirada, cuya vida prefiguró el reinado eterno de Jesús. Sea cual sea la interpretación, la lección permanece. Melquisedec es símbolo de un sacerdocio eterno que trasciende el tiempo, el linaje y las limitaciones humanas. Para nosotros hoy, la historia de Melquisedec no se limita al misterio, sino que nos brinda seguridad. Así como Abraham lo reconoció y honró, nosotros estamos llamados a reconocer el sacerdocio eterno de Jesús, quien intercede por nosotros sin cesar. En él, la justicia y la paz se unen perfectamente. En él, la figura de Melquisedec encuentra su cumplimiento. Melquisedec nos recuerda que el plan de Dios nunca fue caprichoso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ya apuntaba a Cristo como nuestro sumo sacerdote, el mediador del nuevo pacto, cuyo sacrificio es eterno y cuyo reinado nunca terminará. Enoc, Elías y Melquisedec, tres hombres cuyas vidas trascienden la existencia ordinaria. Cada uno revela un aspecto diferente del poder de Dios y deja un legado que sigue resonando en nuestros días. Sus historias no son meros relatos antiguos en textos sagrados, sino mensajes atemporales, cuidadosamente incluidos en las Escrituras para recordarnos que la fe, la obediencia y la intimidad con Dios nunca se olvidan. De Enoc aprendemos la belleza de caminar con Dios. En un mundo oscuro y corrupto, eligió vivir en comunión con su Creador. Su vida nos muestra que la intimidad con Dios es posible, incluso en una cultura que se burla de la fe y glorifica el pecado. La ascensión de Enoc al cielo nos enseña que quienes caminan con Dios nunca caminan en vano. Su historia nos susurra a través de los siglos. Tú también puedes caminar con Dios con tal intimidad que la eternidad se convierta en tu realidad. De Elías vemos el fuego del coraje y la fe profética. Se enfrentó a reyes, a dioses falsos y llamó a un pueblo a la verdad. Su historia nos dice que, aunque nos sintamos solos y la desesperación nos abruma, la voz de Dios se hace oír. A veces como fuego, a veces como susurro, pero siempre con un propósito. La ascensión de Elías en un torbellino de gloria es testimonio de que una vida vivida con valentía para Dios nunca será olvidada. Su historia sigue clamando: mantente firme, aunque el mundo esté en tu contra, porque el Señor te sostendrá. Y en Melquisedec encontramos el sacerdocio eterno de Cristo. Su presencia misteriosa nos apunta más allá de él mismo, a Jesús, el sumo sacerdote que intercede por nosotros para siempre. Melquisedec nos recuerda que nuestra fe no se basa en sistemas humanos ni en instituciones frágiles, sino que está anclada en Cristo, quien reina en justicia y paz. Su vida aún nos enseña: confíen en el sacerdocio de Cristo, porque su pacto es eterno y su intercesión nunca falla. Juntos, estos tres personajes forman un tapiz divino. Enoc representa la comunión, Elías representa el valor y Melquisedec representa la eternidad. Y el mensaje que resuena en sus historias es este: vivir una vida tan dedicada a Dios que la muerte ya no sea el fin, sino solo el comienzo. Aquí es donde sus historias se conectan con la nuestra, porque la verdad es que todos enfrentaremos la muerte, a menos que el Señor regrese primero. Pero las Escrituras nos recuerdan que para quienes están en Cristo, la muerte no es derrota. Jesús dijo en Juan 11, 25-26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. La esperanza que vemos prefigurada en Enoc, Elías y Melquisedec se cumple en Jesucristo, quien venció la muerte y abrió el camino a la vida eterna. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que el mismo Dios que acompañó a Enoc quiere acompañarte. El mismo Dios que sostuvo a Elías en su desesperación quiere fortalecerte. El mismo Dios que reveló su sacerdocio eterno a través de Melquisedec te ha ofrecido un pacto eterno en Cristo. Sus historias no son solo historia, son un llamado vivo. La pregunta es, ¿responderás? ¿Elegirás, como Enoc, caminar en comunión con Dios? ¿Te mantendrás firme, como Elías, con valor y fe, aunque cueste todo? ¿Anclarás tu esperanza, como hizo Abraham con Melquisedec, en el sacerdocio eterno de Cristo? Al reflexionar sobre las vidas de Enoc, Elías y Melquisedec, nuestros corazones se conmueven. Estos hombres nos recuerdan que la fe no es una teoría, sino una relación viva con Dios. Nos muestran que la obediencia, el valor y la intimidad con el Señor tienen un valor eterno. Sus historias son más que excepciones a la regla de la muerte. Son señales proféticas que nos orientan hacia la mayor realidad que encontramos en Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. Ahora, detengámonos un momento, no solo para admirar su fe, sino para acercarnos al mismo Dios que los llamó, los sostuvo y los recibió. Oración. Padre Celestial,
nos presentamos ante ti con reverencia y gratitud. Gracias por el ejemplo de Enoc, quien caminó tan cerca de ti que fue llevado a tu presencia sin morir. Enséñanos a caminar en esa misma intimidad, día tras día, paso a paso, alineando nuestros corazones con el tuyo. Gracias por el coraje de Elías, quien se enfrentó valientemente a las fuerzas de las tinieblas y confió en tu voz, incluso en momentos de miedo o debilidad. Danos ese mismo valor, Señor. Ayúdanos a confiar en tu voz cuando las tormentas de la vida nos rodean. Y gracias por el misterio de Melquisedec, quien nos mostró el sacerdocio eterno que se cumple en Cristo. Que nunca olvidemos que Jesús intercede por nosotros constantemente y que su pacto es eterno. Ancla nuestras almas en esa verdad, Señor, para que nuestra fe permanezca firme. Acércanos a ti cada día, hasta que nuestras vidas reflejen tu gloria en cada palabra, en cada decisión y en cada acción. Que vivamos no para nosotros mismos, sino para el reino que no tiene fin. En el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote eterno, oramos. Amén. Invitación final. Amigo /diagonala, si este mensaje ha tocado tu corazón hoy, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesita ánimo. Deja un comentario a continuación y cuéntanos qué parte de estas historias te ha impactado más. Nos encantaría saber tu opinión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Voces de la Biblia para no perderte ningún mensaje que fortalezca tu fe y esperanza. Activa las notificaciones, porque te esperan más reflexiones inspiradoras de la Biblia. Finalmente, antes de irte, no te pierdas el siguiente vídeo que aparece en pantalla. Te llevará aún más a los tesoros de la palabra de Dios. Haz clic, mira y continúa este viaje de fe con nosotros. Que el Señor te bendiga, te proteja y te guíe en tu camino, tanto hoy como mañana y siempre.